Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en el universo del coche eléctrico. Tenemos entre manos un análisis muy completo que lo cubre prácticamente todo, su historia, que ya te digo que es de película, su economía, que tiene muchísimos matices, y su impacto global, que es enorme. La misión, como siempre, es separar el grano de la paja para entender de verdad qué está pasando. Totalmente. Y es que las preguntas son las importantes. A ver, ¿es esto una tecnología realmente nueva? ¿Nos ahorramos dinero al final del día o no? Y sobre todo, más allá del coche en sí, ¿cómo está esto redibujando el mapa industrial y, ojo, el geopolítico del mundo? Esto va mucho más allá de cambiar un motor de gasolina por uno eléctrico. Totalmente. Pues si te parece, empecemos por el principio, que es donde salta la primera gran sorpresa. Y es que esta tecnología del futuro, pues resulta que tiene más de un siglo. Mucho más. Es que es un dato que a mí me vuela la cabeza. El primer prototipo funcional de un coche eléctrico. A ver, se sitúa entre 1832 y 1839, antes de que se inventara el teléfono. Es increíble. Y no fue una anécdota, ¿no? Que es lo que uno podría pensar. A principios del siglo XX eran súper populares. Se habla de una flota mundial de unos 30.000 vehículos. Claro. Y no eran, digamos, trastos. Tenían unas ventajas evidentísimas sobre los coches de combustión de la época. Hay que imaginarse la escena, ¿no? Ciudades llenas de coches de gasolina que eran ruidosos, que vibraban, que soltaban un humo pestilente. Y que para arrancarlos tenías que jugarte el tipo con una manivela. Exacto. Y de repente, en medio de todo eso, aparece un coche que es silencioso, suave, no echa humos y se pone en marcha al instante. Era casi como magia para la gente de la época. Y aquí viene el detalle que a mí me rompe todos los esquemas. Cuando pensamos en Nueva York de 1897, nos imaginamos caballos y carruajes, ¿verdad? Pues ya había taxis eléctricos circulando por sus calles, silenciosos, limpios y en Londres también. Estaban viviendo en el futuro hace más de 120 años. Totalmente. E incluso el primer coche de la historia en superar los 100 kilómetros por hora fue uno eléctrico, en 1899. La llamáis Content. La nunca satisfecha. Un nombre genial, por cierto. Entonces, claro, aquí está la pregunta del millón. Si eran más limpios, más silenciosos, más fáciles de usar, ¿cómo es posible que desaparecieran por completo? Algo muy gordo tuvo que pasar para que el coche de gasolina se convirtiera de repente en la opción superior. Pues de repente es la clave. No fue una sola cosa, fue como la tormenta perfecta. Primero, Henry Ford. Su producción en masa con el Model T hizo que los coches de gasolina fueran muchísimo más baratos. Vale, factor precio. Segundo, la logística. Repostar gasolina llevaba minutos, recargar una batería, pues llevaba horas. Pero la puntilla, el golpe de gracia definitivo que lo cambió todo, fue una única invención en 1912. ¿Cuál fue? El motor de arranque eléctrico. De repente, la mayor tortura de tener un coche de gasolina, que era esa manivela peligrosa que te podía romper un brazo, se esfumó. Claro. Con solo pulsar un botón, el motor cobraba vida. Y en ese preciso instante la principal ventaja de comodidad del eléctrico desapareció y la balanza, pues se inclinó de forma definitiva. Cayeron en el olvido durante casi un siglo. Un letargo larguísimo. Y su despertar moderno no llega hasta los años 90, con el estado de California empujando por los vehículos de cero emisiones. Pero el verdadero momento iPhone del coche eléctrico, el punto de inflexión, llega en 2008 con el Tesla Roadster. El Roadster fue un antes y un después, clarísimo. Demostró dos cosas que hasta ese momento parecían imposibles. La primera, que se podían usar baterías de iones de litio, o sea, las mismas que ya estaban en los portátiles y en los móviles, para alimentar un coche de verdad. ¿Y la segunda? Y la segunda, que un eléctrico podía tener una autonomía de más de 320 kilómetros, ser increíblemente rápido y, sobre todo, podía ser un objeto de deseo. Dejó de ser un carrito de golf con techo, por así decirlo. Exacto, pero ojo, que aunque Tesla se llevó toda la gloria mediática, la verdadera democratización vino un poco después. Fueron modelos más terrenales, ¿no? Como el Mitsubishi i-MAV y sobre todo el Nissan Leaf a partir de 2010. El Leaf fue un superventas. Claro. Fueron ellos los que demostraron que esto no era solo un juguete para ricos de Silicon Valley, sino una alternativa real para el día a día. Ahí es cuando el resto de fabricantes empezaron a temblar de verdad. Y ese temblor nos lleva directos al bolsillo. Porque hoy el gran debate, la gran barrera, sigue siendo el dinero.
Entras en un concesionario y de entrada el eléctrico es casi siempre más caro. Y ese es el error más común, quedarse solo con el precio de la etiqueta. Hay un concepto clave que lo cambia todo, el coste total de propiedad. El TCO, por las siglas en inglés. Exacto. O sea, es sumar todo. Lo que pagas por el coche menos las ayudas del gobierno si las hay, más lo que te gastas en combustible y en mantenimiento a lo largo de, pues digamos, 8 o 10 años. Vale, vamos a desgranar eso. El primer ahorro, el más obvio, está en el combustible. Llenar la batería con electricidad es casi siempre más barato por kilómetro que llenar el depósito de gasolina. Y la diferencia puede ser enorme. Si cargas principalmente en casa, por la noche, con las tarifas de bajo coste, el ahorro en energía puede llegar a ser del 60%. 60% es muchísimo. Es que es pasar de gastar, por ejemplo, 10 euros cada 100 kilómetros a gastar 3 o 4. A lo largo de un año, esos son cientos y no miles de euros de ahorro. El segundo pilar del ahorro es el mantenimiento. Y aquí es donde creo que la gente se sorprende más. Es que la diferencia mecánica es abismal. A ver, un motor de combustión es una obra de ingeniería increíblemente compleja, con cientos de piezas móviles que se desgastan, se ensucian, necesitan revisiones, Aceite, filtros, correas, bujías, el tubo de escape. todo eso. Un motor eléctrico es, en comparación, de una simplicidad brutal. Tiene básicamente una pieza móvil principal. Menos piezas, menos problemas, ¿no? Menos piezas, menos visitas al taller y, sobre todo, menos facturas. Los costes de mantenimiento pueden ser hasta un 50% más bajos. De hecho, un estudio reciente de Consumer Reports de 2024 concluyó que Tesla era la marca más barata de mantener en un periodo de 10 años. Ostras, Tesla, una marca premium. Una marca de coches eléctricos premium, la más barata de mantener. Eso rompe muchísimos prejuicios. Pero claro, siempre sale el gran fantasma, la batería. Mm. Es carísima y da pánico pensar que haya que cambiarla. Se habla de facturas de 5.000, 10.000 o hasta 16.000 dólares si se rompe fuera de garantía. Es un riesgo real. Es el miedo número uno. Pero los datos que tenemos sugieren que está, un poco sobredimensionado. Primero, los reemplazos totales de batería son estadísticamente muy raros. Están demostrando ser increíblemente duraderas. Y segundo, las garantías son muy largas. Normalmente cubren 8 años o 160.000 kilómetros y te aseguran que no va a perder demasiada capacidad. Y el precio de las propias baterías no para de bajar, ¿verdad? Es que caen en picado. Su coste por kilovatio hora ha bajado más de un 80% en la última década. La previsión general es que la mayoría de las baterías sobrevivan al propio coche. O sea, que es más probable que acabes cambiando de coche porque está viejo antes que por la batería. Exactamente. Y esas baterías viejas todavía tienen un valor tremendo para usarse en sistemas de almacenamiento de energía para casas o para empresas. Tienen una segunda vida. Vaya. O sea que la batería, que es el gran miedo de todos, podría acabar teniendo una segunda vida alimentando una casa. Pero más allá del coste, que ya vemos que tiene truco, lo que de verdad te cambia la perspectiva es conducirlo. La experiencia Completamente diferente. es una sensación casi absurda. A ver, la física detrás es que un motor eléctrico entrega el 100% de su fuerza, lo que llamamos el par motor, de forma instantánea, Desde 0 revoluciones. desde cero. Pero la realidad en la calle es que pisas el acelerador en un coche familiar y sientes la misma patada en la espalda que en un deportivo carísimo. Es, bueno, un poco peligroso para los puntos del carnet, pero es una maravilla. No es solo la velocidad. Se habla mucho de que son más estables y más seguros. ¿Por qué es eso? Es por su arquitectura. La mayoría se construyen sobre una plataforma que parece un monopatín gigante. La batería, que es pesadísima, es una plancha enorme que va situada en el suelo del coche, Justo entre las ruedas. justo ahí. Y esto provoca que el centro de gravedad esté increíblemente bajo, mucho más que en un coche de combustión. Como un coche de carreras que va pegado al suelo. Exactamente. Se siente más aplomado en las curvas, balancea mucho menos y, lo más importante, el riesgo de vuelco en un accidente se reduce drásticamente. Es una ventaja de seguridad pasiva enorme que no se ve, pero que está ahí. Y luego está la eficiencia. Las cifras que se manejan son de otro planeta. Son brutales. Un coche eléctrico aprovecha más del 77% de la energía que coge del enchufe para mover las ruedas. Un coche de gasolina
apenas un 15%. Un momento, ¿dónde se va el 85% de la energía de la gasolina que ponemos en el depósito? Se convierte en calor. Simplemente se pierde, se disipa en el aire. Un motor de combustión es en esencia una estufa muy ineficiente que, de casualidad, también mueve el coche. Por eso necesitan esos sistemas de refrigeración tan complejos. Claro, los radiadores, el anticongelante. Exacto. El eléctrico, al ser tan eficiente, apenas genera calor residual. Y a esa eficiencia se le suma una pequeña magia tecnológica, el freno regenerativo. Que es básicamente reciclar energía gratis. En un coche normal, cuando frenas, esa energía se convierte en calor en los discos de freno y se pierde para siempre. En un eléctrico, cuando levantas el pie del acelerador, el motor funciona al revés, como si fuera una dínamo. Y recarga la batería. Usa la propia inercia del coche para generar electricidad y recargar un poco la batería. Se puede recuperar hasta un 20% de la energía que de otra forma se tiraría a la basura en cada frenada. Vale, todo esto suena genial, pero llegamos a la parte práctica que preocupa a todo el mundo. La carga y la famosa ansiedad por la autonomía. ¿Nos vamos a quedar tirados en la carretera? A ver, aquí la mentalidad tiene que cambiar, porque el modelo de uso es diferente. La base del ecosistema es que más del 80% de la carga se hace en casa por la noche. Llegas del trabajo, lo enchufas como si fuera el móvil y a la mañana siguiente tienes el depósito lleno para varios días de uso normal. O sea que, para la rutina diaria, la ansiedad por la autonomía en realidad no existe. No debería existir. El problema, o la duda, son los viajes largos, las vacaciones. Ahí es donde entra la red de carga pública. Claro, una red que está creciendo a un ritmo vertiginoso. Y aquí la clave son los cargadores rápidos de corriente continua, los que se conocen como supercargadores. Hablamos de potencias de hasta 350 kilovatios. Para que nos hagamos una idea, ¿eso qué significa? Pues mira, un enchufe normal en casa es como llenar una piscina con una manguera de jardín. Un supercargador de estos es como abrir una boca de incendios. Por eso puede recuperar el 80% de la batería en lo que tardas en ir al baño y tomarte un café, unos 15 o 20 minutos. Y el lío de los enchufes, que si uno se llama de una forma, que si otro tiene un conector diferente. Eso se está estandarizando muy rápido. En Europa, casi todos los coches nuevos ya usan el mismo conector, el CCS. ¿Es como cuando los móviles pasaron todos a usar el USB-C? Vale, se está unificando. Sí. Y para los casos raros siempre hay adaptadores. E incluso están surgiendo ideas más radicales, como las estaciones de la marca china NIO, que en lugar de recargar, directamente te cambian la batería entera por una llena. Y tardan menos de 5 minutos. Un repostaje en toda regla. Este despliegue tecnológico tan bestia se refleja en las ventas, que son espectaculares. Ya no es un nicho de mercado. Para nada. En 2023 se vendieron 14 millones de coches eléctricos enchufables en el mundo. Casi 1 de cada 5 coches nuevos vendidos. Es una barbaridad. Y el dato que lo cambia todo es este. El coche más vendido del mundo en 2023, superando a todos los modelos de gasolina y diésel, no fue un Toyota ni un Volkswagen. Fue el Tesla Model Y. El coche más vendido. Punto. El más vendido. Un eléctrico puro es, por primera vez, el rey del mercado global. Es un hito histórico. Y si miras quién domina ese mercado, la foto es muy clara. Es una partida de ajedrez entre dos jugadores. Totalmente. Es una carrera entre la estadounidense Tesla y la china BYD. De hecho, en el último trimestre de 2023, BYD ya vendió más coches eléctricos puros que Tesla. Vaya. Eso nos da una idea de la escala brutal del mercado chino, que no solo es el mayor fabricante, sino también, con muchísima diferencia, el mayor comprador. Un crecimiento tan explosivo no puede ser casual. Detrás tiene que haber un empujón muy fuerte de los gobiernos. Ha sido el gran catalizador. Por un lado, con lo que podríamos llamar la zanahoria. Ayudas directas a la compra, exenciones de impuestos, aparcamiento gratis, poder usar carriles bus. Incentivos. Exacto, todo lo que incentive al comprador. Pero por otro lado, y esto es casi más importante, con el palo, poner una fecha de caducidad a la venta de coches de combustión. Al hacer eso, los gobiernos envían una señal inequívoca a toda la industria de que la transición no es opcional. Noruega es el ejemplo que siempre se pone, ¿no? Es que es un caso de estudio. Se marcaron el objetivo de que en 2025 el 100% de los coches nuevos fueran de cero emisiones, el año que viene, y están a punto de conseguirlo. Demuestra que, con las políticas adecuadas,
el cambio puede ser increíblemente rápido. Y claro, este nuevo mapa industrial, con China como una superpotencia automovilística de la noche a la mañana, está generando una tensión geopolítica brutal. Es que estamos hablando de una de las industrias más importantes del planeta. Y el dominio de China no es solo en fabricar coches, es que controlan gran parte de la cadena de suministro de las baterías, los minerales, el refinado, la producción de las celdas. Occidente se ha despertado y ha visto que su histórica industria del automóvil está en una posición de una vulnerabilidad enorme. Y la reacción, por lo que se ve, ha sido levantar muros. Proteccionismo puro y duro. Estados Unidos acaba de imponer un arancel del 100% a los coches eléctricos chinos. En la práctica, eso es cerrarles la puerta del mercado. La Unión Europea va por un camino parecido, con aranceles adicionales, acusando a China de competencia desleal por sus subsidios estatales. ¿Y qué consecuencia tiene esta guerra comercial? Pues que el tablero de juego se está partiendo en dos. Ante las barreras en Occidente, los fabricantes chinos están lanzando una ofensiva comercial brutal en otros mercados. Sudeste asiático, Oriente Medio, América Latina. Estamos viendo en tiempo real cómo se reconfiguran los flujos comerciales y las esferas de influencia en la industria del automóvil. Es una partida de ajedrez global. Haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, el coche eléctrico no es nuevo, pero la tecnología de baterías lo ha reinventado por completo. Su precio de compra asusta, pero si calculamos el coste total a largo plazo, contando combustible y mantenimiento, las cuentas pueden salir, y mucho. Y a eso le sumamos que la experiencia de conducción es, objetivamente, superior. Su eficiencia energética ridiculiza a la de un motor de combustión. Y el mercado global está en plena ebullición, con una batalla campal entre gigantes y una tensión geopolítica que lo está definiendo todo. Hemos pasado de hablar solo de tecnología a hablar de economía, de hábitos sociales y de estrategia global. Así es. Para cerrar, hay una reflexión muy interesante que se mencionaba de pasada en el material. Algunos críticos argumentan que esta obsesión con el coche eléctrico en el fondo nos distrae del verdadero problema, nuestra dependencia del coche individual, que al final perpetúa un modelo de ciudades atascadas, simplemente cambiando el tipo de motor que usan esos coches. Es una idea muy potente, sí. La pregunta es si el objetivo final es simplemente cambiar cada coche de gasolina por uno eléctrico, uno por uno, punto. O si esto es solo un primer paso hacia algo más grande. Repensar por completo cómo nos movemos, fomentando más el transporte público, las bicicletas, los patinetes, una movilidad diferente. De ahí queda la pregunta en el aire para darle una vuelta. ¿Estamos ante una simple sustitución tecnológica o ante la oportunidad de rediseñar de verdad nuestras ciudades y nuestro estilo de vida?